Para abordar este tema nos acompañan hoy la doctora Jennifer Cotasio Monsalve, secretaria de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la Ciudad de Manizales, la doctora Natalia Velázquez Osorio, secretaria de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, y la doctora Juliana Vélez Guzmán, coordinadora del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Como hemos anunciado, el interés de este conversatorio es conocer y socializar la experiencia, dinámica, estrategias, acciones y programas que se tienen para la mujer, así como los retos y situaciones de la mujer en este momento. Para pasar directamente al conversatorio, le doy la palabra a Mónica Valle, que es la coordinadora del Nodo Eje Cafetero, quien procederá con algunas preguntas para nuestras invitadas. Muchas gracias por su presencia. Pregunta. En este contexto de pandemia, ¿qué ha debido gestionarse desde sus secretarías? ¿Adherirse o complementarse o priorizar en las funciones que cada una de ustedes han debido liderar? Esto tanto para la Secretaría de Manizales como para la de Antioquia. Mucho gusto para todas y todos y todas. Mi nombre es Jennifer Cotasio Monsalve, yo soy la Secretaria de las Mujeres y Equidad de Género de la Alcaldía de Manizales. Para mí es un gusto estar aquí, agradezco enormemente a la doctora, porque es doctora Norma Liliana Ruiz Gómez. Ella pues muy querida me hizo esta invitación y para mí pues es un placer siempre tener este tipo de conversatorios porque creo que contribuyen de manera asertiva a la defensa de los derechos humanos de nosotras las mujeres y la población sexualmente diversa. Bueno, para mí como secretaria en época de la COVID fue supremamente importante generar toda una estrategia de prevención y mitigación de violencias contra la mujer. Entendiendo esta estrategia, no desde un sistema donde las mujeres tengan que acercarse a nosotros, a la Secretaría o a las entidades competentes como lo son la comisaría o la fiscalía, sino que nosotras acudamos a sus hogares. Para esto nosotros diseñamos una estrategia que se llama Mujeres Libres en Casa y esta estrategia busca ir con el equipo psicosocial que existe en el consultorio morado, que opera en Casa de Mujeres Empoderadas, que es una estrategia con vicepresidencia y consejería presidencial para la equidad de la mujer. Entonces nosotros decidimos llevar nuestro equipo a campo, ir a las zonas urbanas y a las zonas rurales donde identificamos que hay mayor violencia. ¿Y cómo nosotros identificamos esto? Pues a partir de este año, el 2021, iniciamos con el Observatorio y Centro de Monitoreo de Violencias, el cual a través de una estrategia conjunta con Fiscalía, Medicina Legal, Secretaría de Salud, Comisarías de Familia y otras entidades que conocen del tema de violencia contra la mujer, tenemos unas estadísticas reales en tiempo real, además a través de un sistema de georreferenciación. Este sistema nos permite a nosotras ubicar en qué comunas y en qué sectores tenemos mayor violencia o mayor índice de violencias contra nuestras mujeres. El equipo psicosocial, como se les decía al inicio, va hasta la casa de nuestras mujeres con la estrategia Mujeres Libres en Casa y acompaña estos sectores donde se está presentando mayor vulneración de derechos. ¿Y cómo los acompaña? Pues con campañas de sensibilización, con campañas de reconocimiento de rutas de atención, mostrándoles ellas cómo pueden acudir a nosotros, enseñándoles que la línea 123 opción 5 es una línea que se encuentra habilitada a las 24 horas del día, los 7 días a la semana, que es atendida por nuestras psicólogas. Y con esta estrategia nosotros buscamos fomentar que ellas se articulen de manera mucho más asertiva con la Secretaría y que además referencien cuáles de sus vecinas posiblemente puedan estar viviendo algún ciclo de violencia para nosotras poder intervenir de manera directa. De tal forma que nosotros en la Secretaría estamos completamente convencidas que para prevenir y mitigar las violencias en época de la COVID debemos ir hasta los hogares de nuestras mujeres. Debemos acudir no al llamado de ellas, sino al llamado de lo que nos está mostrando la realidad social en el momento. Nosotras no podemos esperar a que pase una tragedia, a que la mujer tenga que ir a la comisaría, porque todas sabemos que
hay un proceso antes de ir a la comisaría, hay un proceso antes de aceptar, denunciar a mi pareja, a mi agresor. Entonces yo estoy convencida que lo más importante es acercarnos a través de estas campañas de sensibilización y poder ir al foco del problema a través de este observatorio que nos muestra georreferencialmente cómo está el tema de violencias en nuestra ciudad. Yo creo que es todo. Bueno, muchas gracias. Entonces invitamos a la doctora Natalia Velázquez también para que nos hable acerca de este tema y referente a la pregunta en qué se ha debido gestionar, adherir, complementar o priorizar en las funciones que ha debido llevar en este contexto de pandemia. Buenas tardes. Bueno, Mónica, muy buenas tardes para ti. También un saludo muy especial a mi colega Jennifer, a Juliana, que es la coordinadora del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, y al resto de personas que están aquí conectadas. Pues primero decirles que me hace muy feliz poder estar en esta conversación con ustedes, con otro departamento, siempre pues con toda la disposición de aprender de las experiencias y también digo yo que de los retos y de las batallas que nos tocan todos los días. Bueno, yo creo que esta pregunta es muy pertinente porque antes de empezar en el detalle de lo que implicó afinar o decidir en tiempo récord lo que nos puso de cara a la pandemia, yo también quiero reconocer que de cierta manera la pandemia fue un catalizador o un acelerador de las respuestas que teníamos que tener los departamentos respecto a muchas cosas, principalmente a la respuesta de la prevención, atención y sanción de violencia contra las mujeres. Entonces, pues ahí la noticia yo creo que es muy contundente, la noticia, pues la respuesta, y es que la Secretaría de las Mujeres en el 2020, justo en el año de la pandemia, cumplía 20 años. Y en el departamento no había un mecanismo que propendiera tanto por la prevención como la atención de las violencias contra las mujeres. Entonces ahí fue que la primera acción que debimos resolver o crear fue pues la implementación de dos mecanismos fundamentales. Uno, la línea 123 Mujer Metropolitana, es una línea de atención de emergencias que está o recoge los 9 municipios del área metropolitana. Saco a Medellín porque ya Medellín contaba con su propio mecanismo. Es una línea a las 24 horas, los 7 días de la semana, que como su nombre lo dice, pues es una línea que busca atender a mujeres que están siendo víctimas de violencias basadas en género, mujeres que están en riesgo o también para cualquier persona que quiera recibir información sobre este tema. Ese fue, digamos, uno de los primeros hitos o de los primeros hechos que nos tuvimos que acelerar para poder como gobierno responder a la situación. Y el segundo tiene que ver con ese resto de atención integral y es puntualmente los hogares de protección. Los hogares de protección también son esos hogares, pues es el lugar de acogida temporal para mujeres víctimas de violencias basadas en género que no tienen una red de apoyo y que necesitábamos como que cumpliera con dos objetivos fundamentales. El primero es como una atención de emergencia, estar por allí, están en este mecanismo en un tiempo muy corto, puede ser en una modalidad de 2, 3 días o un periodo así de corto mientras activamos el resto de la red de apoyo. Entonces son mujeres que no tienen que estar en una estadía tan amplia. Y el otro es en el mismo hogar, pero ya hasta por 30 o 90 días prorrogables según la situación de la mujer. En los hogares están ellas, también sus niños, sus niñas, pues las que tengan, incluso personas adultas mayores hemos llegado a tener, es decir, otras personas que dependan de la mujer. Digamos que esto también nos ha permitido, pues de cierta manera, pues responder a ese aumento de las violencias contra las mujeres a raíz de la pandemia, pero también dar mensajes muy claros, ¿cierto? Claros y muy contundentes en términos de qué. Pues teniendo en cuenta que este es un conversatorio enmarcado en la política pública,
pues varias cosas. Primero, acciones concretas a la luz de esa política pública que habla de un programa que garantice a las mujeres una vida libre de violencia, ¿cierto? Y lo segundo es que también además del mensaje político, ¿cierto? Cuando digo un mensaje político es que hay toda una convicción desde el gobierno y desde el Estado, primero por nombrar que cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, segundo que las mujeres encuentren una respuesta en casos de violencia contra las mujeres, que de cierta forma eso también implique recuperar la confianza, porque imagínense en 20 años y que no existiese un mecanismo de atención. Antioquia tiene 125 municipios, 9 subregiones, algunos quedan a 8 o 9 horas de distancia. Incluso esos mismos municipios tienen zona rural. Entonces, ese desafío que implique acompañar a las mujeres en la garantía de este derecho, que tenga como primera respuesta la implementación de 2 mecanismos, a eso me refiero con la respuesta política, ¿cierto? Una respuesta contundente en términos que materialice esa apuesta de política pública, pero que al mismo tiempo pone en la esfera de lo público la no tolerancia a la violencia contra las mujeres, no normalizarlas y a reconocerlo como un derecho. Yo creo que los mecanismos es una de las acciones que tuvimos que correr y empezamos el gobierno en enero de 2020 y en abril y en agosto ya teníamos los 2 mecanismos implementados. Mecanismos de emergencia, de rapidez, prontitud. Hemos visto como el observatorio, líneas estratégicas, el hogar de la protección para atender esta situación de pandemia. Tenemos también aquí a Juliana Vélez Guzmán, que es la coordinadora del observatorio. Juliana, ¿qué nos puedes decir en cuanto a cifras o en cuanto a características de ese tipo de violencia que han podido detectar desde el observatorio en esta pregunta específica? Buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por la invitación, Mónica, al nodo del eje cafetero de la Red de Mujeres Científicas. Pues específicamente nosotras desde el observatorio, como estrategia para poder identificar estas brechas y esta situación que viven las mujeres en el departamento de Antioquia, hemos podido identificar que en todos los municipios del departamento los porcentajes de victimización de las mujeres representan más del 75%. Estamos identificando también con la puesta en marcha de los mecanismos que la secretaria Natalia les comentaba, cómo se ha presentado un incremento importante en las llamadas para solicitar apoyo por violencia intrafamiliar. Nos preocupa, sin lugar a dudas, también el nivel de cifras de delitos sexuales. Y en delitos sexuales nos preocupa también el porcentaje alto que representan las niñas y las adolescentes en estas victimizaciones. Con el mecanismo creo que es muy importante que nos pone en el centro una brecha importante en el subregistro de los datos, de aquellos que pueden pasar por toda la ruta de atención de acceso a la justicia, pero aquellos que todavía no han podido llegar a ese punto de la ruta y que empiezan precisamente la ruta con el acompañamiento y el apoyo que se les brinda desde el acompañamiento psicojurídico desde la línea 123 Mujer Metropolitana. Creo que eso también ha sido válido, poder encontrar las diferencias en cada una de las fuentes de información y que en este caso la línea suma un aporte más para poder contar con esa caracterización de las mujeres que son víctimas de violencia y así poder enfocar de manera más clara las acciones de prevención y atención. Bueno, Juliana, muchas gracias. Antes de continuar, sí les agradezco que en el chat hay un link donde pueden registrar su asistencia para tener un control también de nuestros participantes, que nos interesa mucho saber quiénes están acá, poder tener contacto con ustedes. Entonces, por favor, para que se inscriban en la línea. Vamos a tener una pregunta abierta aquí o varias preguntas sobre este tema específico. Si alguien tiene alguna pregunta sobre, quiere comentar algo sobre lo que dejó la doctora Jennifer, la doctora Natalia, sobre Juliana, sobre estas estrategias, sobre situaciones que han visto en esta pandemia, sobre situaciones que creen que se deben poner alerta, les damos la palabra en este momento para continuar con la segunda pregunta. Gracias.
No, pues estaba pensando que me interesa muchísimo lo que acabo de oír sobre las estadísticas y las niñas y adolescentes que están frente a semejante peligro tan terrible, y pues yo creo que sería el momento como de tomarlo muy en serio y ver cómo podemos hacer algo por ese grupo específico de mujeres que están en peligro. Sí, muchas gracias, doctora. Yo creo que es una inquietud muy válida y se junta con esta segunda pregunta. Si se transversalizara las problemáticas de las mujeres, ¿qué consideran que qué programas se podrían hacer? O sea, transversalizar todas estas problemáticas de acoso, las problemáticas de salud, las problemáticas económicas, que trascendiera un poco más la situación de la mujer. Esta es una pregunta más de apuesta prospectiva. ¿Qué se imaginan ustedes en ese panorama del futuro de esas mujeres con estas problemáticas que se podría implementar? Damos la palabra a la doctora Natalia. Lo que se transversaliza es el enfoque de género desde todas las dimensiones del desarrollo, y eso es lo que se constituye desde cada sector como un factor de protección para nosotras. Y por eso una de las líneas del COMPES de equidad de género, de la política pública de las mujeres de Antioquia, es eso, la transversalidad del enfoque. Para eso, ¿qué estrategia hemos implementado? Pues uno no da de lo que no tiene. Entonces, primero lo que hicimos fue, con la gobernación de Antioquia, con todas las dependencias, y cuando digo todas las dependencias está incluida infraestructura, que decimos, pero ¿qué tiene que ver infraestructura con este tema, cierto? Pero así también está la gerencia de infancia y adolescencia, inclusión social, salud, educación, porque las mujeres tenemos que ver con todas las dimensiones del desarrollo. Y teniendo eso muy claro, pues todas tienen que aportar a esta disminución de brechas y, como lo dije al inicio, a la generación de entornos protectores. Entonces, la estrategia que tenemos para eso es un comité de transversalidad en donde hay un representante de cada una de estas dependencias, en donde es un trabajo que tiene una ruta paulatina. Cuando digo paulatina, primero nos sentamos con cada una y cada uno de los representantes de las dependencias a hablar qué es la equidad de género, ¿cierto? Que entendamos qué es esto, porque hay diferencias, porque hay brechas, porque hay indicadores que nos muestran cómo en términos de derechos las mujeres y los hombres estamos en una situación diferente y de desventaja en muchos de los casos nosotras, y que por eso desde cada uno de esos sectores se deben generar acciones afirmativas que nos permitan a nosotras ir subiendo escalones que nos pongan en términos de derechos en el mismo nivel que los hombres. Entonces, identificamos las personas de cada una de las dependencias, las sensibilizamos, armamos un plan de trabajo y, en resumen, ¿qué encontramos? Cosas como esta. Por ejemplo, desde infraestructura, que pensaríamos que pueden aportarle al tema, o algo fundamental en este momento, que es urgente una reactivación económica. Entonces, ahí nos acordamos, por ejemplo, que el 30% de los empleos que se generan en Antioquia desde infraestructura van a ser para las mujeres, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con salud, derechos sexuales, derechos reproductivos, para que en todos los niveles, ¿cierto? No digo todos los niveles, es en todas las edades, en todos los lugares con los que se interviene desde salud, también tengamos esa claridad de que los derechos sexuales y los derechos reproductivos tienen que ver con la equidad de género, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque las cifras nos lo muestran. Cuando revisamos en Antioquia, por ejemplo, qué tanto planifican los hombres y qué tanto planifican las mujeres, encontramos que la demanda de nosotras en consultas de planificación familiar es del 92%, mientras que los hombres no se apropian de ese proceso de planificación familiar. Por ahí empieza la transformación de imaginarios, el cambio de estereotipos, la corresponsabilidad de los asuntos del cuidado y de lo reproductivo para que los hombres también se involucren. Y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Cómo esos cambios, esos imaginarios o esas relaciones tan asimétricas, desde esa pedagogía y desde ese enfoque de prevención, se van transformando. Tenemos otro programa muy importante que tiene que ver mucho pues con esta red, que es de coeducación.
Básicamente, coeducación es cómo acompañamos a las instituciones educativas de distintos niveles, ¿cierto? Primaria, secundaria y universidades, para que tengan primero un plan educativo institucional, un proyecto educativo institucional con enfoque de género transversalizado, que no solamente llegue a los estudiantes, sino también a la comunidad educativa, a los maestros, a las maestras, a los padres y madres de familia, a los rectores, a todos los que hacen parte de esta comunidad educativa, para que también tengan herramientas sobre cómo abordar la equidad de género. Y finalmente, otro de los hitos o de los asuntos más importantes en términos de la transversalidad es nuevas masculinidades o masculinidades alternativas y corresponsables. Entonces, esa escuela de masculinidades corresponsables implica también, pues, como todo ese cambio de estereotipos, pero también desde los hombres, ¿cierto? Cómo acompañamos para que pedagógicamente también se reconozcan esos micromachismos, machismos, la transformación cultural, la redistribución de las labores del cuidado, que también en pandemia fue muy evidente, cómo nosotras estábamos en estos momentos de aislamiento con doble o triple carga, ¿cierto? Mientras las mujeres se levantan, dejan todo listo, después se conectan a un teletrabajo y después por la noche siguen en la tercera jornada. Esto tiene que ver con la economía del cuidado, con el reconocimiento de ese trabajo doméstico no remunerado, pero que también herramientas del feminismo nos dicen que eso hay que ponerlo en lo público, hay que hablar de esto para que haya una redistribución de las labores y las mujeres tengamos más posibilidades y más capacidades también de salir a lo público y a transformarnos, pues, desde otras posibilidades. Bueno, vamos con Wilson. Wilson, ¿tú quieres comentar algo? Sí, muy buenas noches para todas las personas participantes. Muchas gracias por la oportunidad. Desde el punto de vista de los programas y obviamente estamos hablando aquí en un grupo muy conocedor de los conceptos de la equidad de género y de estos procesos transversales que se deben manejar. Dentro de esos programas, sí, yo sigo insistiendo y lo haré siempre en continuar capacitando a las mujeres en función de los derechos que tienen para que sepan, entiendan y comprendan que sí los tienen y que tienen la posibilidad de defenderse de muchas maneras. Transversal a eso está la salud personal, humana y sobre todo desde la eliminación de la violencia de género, que es uno de los elementos que más aporrean al género, que más lo atropellan, donde sufren más y desde el punto de vista psicológico también, entonces tienen muchas falencias. Seguir capacitando a las mujeres, seguirles contando, hablándoles de los derechos, hablándoles de las normas que existen, bueno, toda esta parte. Hace un rato les decía, importante trabajar con hombres. Sí, ustedes saben y ya lo han nombrado aquí, existen muchos grupos de nuevas masculinidades que nos estamos moviendo en muchos entornos. Yo estoy en el eje cafetero hoy día, hay en Manizales, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Antioquia, me los encuentro en muchísimas partes. En Sudamérica, en Europa, en América hay nuevas masculinidades. Entonces, una opción importante considero yo es que busquemos más alianzas, ustedes, nosotros, mujeres, hombres. Ejemplo, yo puedo ir a dar una charla, una conferencia en la cárcel, allá en donde están las personas que están pagando delitos, puede ser de violencia sexual o de diferentes violencias contra las mujeres. Un hombre diciéndole a otro hombre, venga, tranquilo, bájale la velocidad, que eso no es así. Los derechos de las mujeres no nos quitan derechos, dejen el miedo, dejen el temor, que en la medida que ellas recuperen o tengan sus derechos, pues vamos a vivir mejor. Y no solo eso, no allá en las cárceles, porque, bueno, vamos a buscar esos focos de violencia, de los diferentes tipos de violencia, y vamos a ir allá a mirar cómo podemos aportar con charlas, conferencias, talleres, dinámicas en valores, de antivalores, como lo decían también hace un instante. Y infortunadamente no debe ser únicamente en uno u otro estrato, porque es reconocido que en los estratos altos también hay mucha violencia de género, que también hay eminentes profesionales que están atropellando a sus esposas, mujeres, hijas, familia. Entonces, esa unión con los hombres y que nos puedan dar la oportunidad de mostrarnos apoyándolas,
es valioso. Muchos hombres entonces están escuchando porque, ya no es esta vieja con la misma cháchara, sino, ve, y ese loco que hacía allá parado, es que está apoyando a las mujeres y que está diciendo, y comienzan a escuchar porque por su misma idiosincrasia, por ser tan machos, tan varones, dice que es lo que quiere decir ese loco, y comienzan a escuchar, a la mujer no la escuchan, al hombre le escuchan, y, oiga, ¿cómo así que los derechos para ellas también? ¿Y por qué? A ver, ¿y cuáles son sus argumentos y sus conceptos? Entonces, desde ese punto de vista, también un hombre hablando de valores, de derechos de las mujeres, apoya muchos procesos, los facilita. En Pereira estamos trabajando, bueno, y ya en Colombia, en las universidades tenemos semilleros de investigación de género, estamos trabajando en políticas internas dentro de las universidades para la equidad de género. Esos son programas, esas son acciones, esas son razones para seguir trabajando en este proceso y bueno, repito, reitero, el movimiento social de mujeres tiene que seguir adelante con toda la fuerza que ustedes le imprimen, con muchas ganas. En el eje cafetero hay mujeres fabulosas, fantásticas, que nos han acompañado muchísimo desde Antioquia, desde Cali, desde Barranquilla, desde Bogotá, etcétera. Eso sigue creciendo, se sigue multiplicando. A futuro, a mediano y largo plazo, vamos a tener niños, hombres muy conscientes de los derechos de las mujeres y hay que trabajar con ellos. Las niñas igual hoy día están viendo, observando, creando sus propios criterios y eso es importante. Entonces, con mucho optimismo seguir trabajando y bueno, programas, que no se convierta en estadísticas. Uno ve en la gobernación que se capacitó, y uno ve son estadísticas, pero no acciones. Esas políticas públicas, ¿cuántas personas han salvado? ¿Cuántas salud han recibido? Dentro del emprendimiento, ¿cuántos emprendimientos se han creado? ¿Cuántos apoyos se han creado a pequeñas o familiempresas para que las mujeres sean independientes, que se liberen del yugo económico y de la carga de la violencia psicológica que tienen de sus parejas? Entonces sí, seguir pensando en programas que se apliquen, que realmente generen resultados. Y una recomendación valiosa que yo sigo presentando siempre: hay que caracterizar a los grupos sociales de mujeres, saber qué necesidades tienen en uno y en otro grupo, qué tienen, cómo son, quiénes son ellas, cómo están constituidas, cómo se han integrado, qué necesidades tienen, porque son diferentes. Las mujeres no es una, es muchas mujeres. Y ustedes de eso saben mucho. Entonces, bueno, sí, hay hombres que estamos apoyando este proceso y les deseamos muchos éxitos. Muchas gracias por su atención. Felicitaciones que estés trabajando con asuntos de género. Y precisamente eso era de lo que yo iba a hablar, que hay que luchar en contra de la misoginia. Tenemos que generar frentes y esos frentes incluyen esa parte que estamos haciendo ahora de argumentar y buscarle una explicación y una razón a estas tipos de manifestaciones agresivas y misóginas en contra de las mujeres. Entonces, mi intervención iba en el tema económico. ¿Qué está pasando con el tema económico con las mujeres? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en administraciones, por ejemplo, en la de Bello? Hay una problemática con las mujeres emprendedoras que tienen que mendigar espacios para participar en ferias, para promover sus productos, porque hay unas microviolencias de estereotipos en donde la mujer es una amenaza y es como si fuera una guerra de competencia con el hombre emprendedor. Entonces, mira que sí tenemos que empezar como a evidenciar y analizar todas estas situaciones. Muchas gracias. Por aquí tenemos a Mauricio, pero le damos primero la palabra a Alejandra, que tiene la mano levantada. Alejandra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Giraldo. Yo soy la persona que coordina el programa de equidad de género del municipio de Puerto Triunfo y me parece que en realidad el ejercicio que acabamos de tener pues es algo que nos llama a todas desde nuestro quehacer profesional y nuestro quehacer como mujeres dentro de la sociedad, porque es un llamado no solo a trabajar con las mujeres, sino definitivamente a seguir construyendo sociedad desde todos los ámbitos. Y precisamente de lo que estaba hablando la doctora Natalia,
de las nuevas masculinidades y las masculinidades corresponsables, que es una tarea de todas nosotras, empezar a abrir el tema y los programas de equidad de género a los hombres, cómo extender a los jóvenes estas iniciativas, estas invitaciones y que ellos sean partícipes también de lugares como estos, para que conozcan cuál es nuestra realidad, porque muchas veces se dice, no, las mujeres ya ganaron la pelea, y definitivamente es algo que día a día estamos construyendo. Bueno, mi nombre es Mauricio, yo soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Antioquia y hace como unos 3 o 2 años he venido empapándome pues de este tema de género. En ese sentido, pues yo pertenezco al semillero de investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, que es Estudios Contemporáneos de la Política, y ahí hemos venido reflexionando esos asuntos de género, sobre las violencias precisamente que sufren las mujeres, en relación obviamente pues a las violencias que ejercen o que ejecutan los hombres, pues las mismas en el espacio público. Y venimos adelantando un proyecto que se da tanto en Medellín como en Bogotá. En Medellín, en la Comuna 10 de la Candelaria, y en Bogotá, en la localidad de Los Mártires, para hacer un estudio comparado. Entonces, digamos que yo en mi persona, pero también en el equipo pues, del semillero, hemos venido como reflexionando y pensando esas prácticas pues, que realizan los hombres. Ahí pues yo también me incluyo porque uno con el tiempo ha venido evidenciando y haciendo catarsis de que uno como tal también tiene unas prácticas machistas que uno necesariamente tiene que deconstruir, pero no deconstruir por el solo hecho de construirlas, sino porque también le hacen daño a uno. Como sociólogo creo que tienes clara la situación de género y muy bueno que te involucres porque el cambio realmente está en los géneros, no por mucho que se hagan actividades por la mujer, mucho porque se capacite la mujer, mucho porque se empodere la mujer, se van a desarrollar acciones ni vamos a llegar a una equidad de género. Necesitamos el compromiso y el trabajo también con los hombres y una apuesta masculina por reivindicar el género. Bueno, yo me despido, también le doy la palabra a la doctora Ángela para que se despida. Fue una experiencia muy grande para mí, y me imagino que para todos, escuchar que también hay hombres jóvenes, llenos de ánimo, que entienden el problema y que quieren trabajar. Y pues nosotros somos la Red Colombiana de Mujeres Científicas, pero ahí no estamos cerradas a que haya hombres. O sea, si hay hombres que quieren colaborar con nosotros, encantadas. A mí me encantaría que pudiéramos tener unos cuantos hombres que dieran unas charlas sobre los temas que nosotros estamos trabajando. Muchas gracias por todo, muchas gracias por las participaciones de todos y pues muy invitados a colaborar con la Red Colombiana de Mujeres Científicas que está en todo Colombia. Hay 6 nodos y en todas partes tenemos representantes. Entonces, bienvenidos y muchísimas gracias por todos los aportes de todos los que han estado presentes en esta reunión. Muy buenas noches. Bueno, entonces, con esto hacemos el cierre. Muchas gracias a todos y bueno, muchas gracias por participar. Hasta la próxima. Hasta luego.